Hola, ¿qué tal? Su misión, si decide aceptarla, es ver este vídeo hasta el final con todas sus secciones: proyecto, rodaje, localizaciones, personajes, efectos visuales, curiosidades, etc. Y recuerde, no olvide suscribirse, dar like, compartir, comentar y todas esas cosas. El vídeo se autodestruirá 5 segundos después de haberlo visto completo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y estoy ya de nuevo con otro vídeo un poquito largo. Vamos a ponerle 25 minutos, media horita. Misión Imposible 2. Imaginaros si me quedan la 3, la 4, la 5, la 6. Y cuando salga en su momento, la 7. Lo que pasa es que con el tema del formato físico, cada vez más complicado de que vayamos a tenerlo, por lo menos aquí en España. En otros países sí que se sigue comercializando, pero aquí un auténtico churro. Bueno, llegamos al año 2000 y con el éxito que había tenido, evidentemente, Misión Imposible 1, dirigida por Brian De Palma, que si no habéis visto el vídeo, os dejo por aquí el enlace, pues había que ponerse en marcha con una secuela. Y en el año 2000, pues llegaría Misión Imposible 2. En un principio, el director y a la vez guionista que se metió en el proyecto de esta secuela sería Oliver Stone. Supongo que evidentemente lo conocéis. Lo que pasa es que estuvo trabajando durante un tiempo y tal, y a la hora de poner en marcha el proyecto, Tom Cruise decidió irse a hacer Eyes Wide Shut junto con su esposa en aquella época, Nicole Kidman, dirigida por el director Stanley Kubrick. Y claro, Oliver Stone decía: yo no te voy a estar esperando de aquí a 2 años para rodar la película y todo el tema, por lo tanto abandonó el proyecto. Entonces Tom Cruise se empezaría a fijar en algunos directores que estaban de moda en aquella época, de que estaban empezando pues algunos a entrar dentro del mundillo de Hollywood, que venían de Asia y todo el tema, y entonces dio con John Woo. Básicamente, Tom Cruise lo que ha hecho a lo largo de la saga, menos las últimas entregas, que está todo el rato con el mismo director, ha sido ir cambiando de director en director para darle un aspecto visual a la historia, al guión, en general a cada una de las películas. Como si cada una de las películas fuera una historia en sí, como antiguamente era la serie de televisión, que empieza y acaba. Aunque después vemos que hay una continuidad con los personajes. Pero bueno, es como aquello de una misión, la tienes que hacer y se acabó. La verdad que John Woo, en aquella época, ahora ya lo tengo yo un poco más perdido, pero en aquella época estaba que se salía, con sus cámaras lentas, con sus escenas de acción, sobre todo con el simbolismo de las palomas que salen en casi todas sus películas. Y como ya comenté en el vídeo de Cara a Cara, cuando él no se acuerda de poner una escena de palomas, todo su equipo le dice: ¿y para cuándo vamos a poner las palomas? Si queréis ver el vídeo de Cara a Cara, también os dejo por aquí el enlace. Pues la verdad que era un director que le podía dar una nueva impronta a la saga. Y entonces por eso fue el elegido. Porque Tom Cruise, si una cosa tiene, es morrico fino para ver quién elige de colaboradores en los proyectos, que normalmente casi siempre todos los produce él también. O sea que es cosa que se queda en casa. La manera de generar el guión de esta película es un tanto curiosa, porque empezaron por las escenas de acción. Empezaron a decir: pues mira, pues quiero una escena de persecución de coches, quiero una escena de pelea, quiero una escena de persecución de motos, quiero una escena de helicóptero, y a raíz de ahí contrataron al guionista Robert Downey para que llenara esos huecos pues, con diálogos y con trocitos que iban a desarrollar la trama en sí. Pero es curioso que dijeran primero las escenas de acción y después rellenamos los huecos. Una cosa muy curiosa es que John Woo enfocaría la trama de la película desde un punto de vista romántico, sin que le faltara acción ni aventura, porque es una película de Misión Imposible protagonizada por Tom Cruise, y entonces escenas de acción y aventuras tiene que haber. Uno de los recursos que se utilizaría para esta película sería el MacGuffin, que en este caso sería el virus Quimera y su antídoto Belerofonte. Que esto del MacGuffin es una cosa que se sacó de la manga nuestro queridísimo director Alfred Hitchcock, que era una cosa que utilizaba un recurso para que la gente estuviera enganchada a la película, pero que tampoco era una cosa que fuera demasiado interesante para la trama. Más que nada era para seguir la historia de los personajes. Por ejemplo, en la película de Psicosis, el MacGuffin es el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde va el dinero? ¿Quién se lleva el dinero? Pero en verdad nos está contando otra historia que empieza como una película de atracos y después acaba como una película de asesinos en serie. Entonces el MacGuffin es eso, una cosa que te hace estar pendiente
de la trama y de todo lo que le pasa a los personajes. Y en este caso, como os he comentado, era el virus Quimera. Que por cierto, también tenéis un vídeo, por si os queréis enterar de alguna curiosidad, de Psicosis. Os dejo por aquí el enlace. Como os iba comentando, la idea de John Woo de generar la trama de la película desde un punto de vista romántico hacía que el héroe tuviera, en este caso, dos caminos a seguir. Uno, resolver la misión, sobre todo, además un virus que puede ser de calado mundial, y por otro lado, también lo hacía vulnerable porque tiene una relación con la protagonista femenina de la película, en este caso, el personaje de Nia. Y entonces, claro, eso hacía al héroe vulnerable, lo hacía que se tuviera que pensar las cosas, que vale más, la misión o salvar a una persona a la que quiero, y todas esas cositas. Además, para darle un poquito más de chicha al tema, hizo un triángulo amoroso. O sea, tanto el héroe como el villano estaban enamorados de la misma chica. Lo que pasa que no de la misma manera, como hemos visto en la película. A la hora de buscar a los actores indicados que acompañaran a Tom Cruise en esta nueva aventura, por un lado apareció Thandie Newton, que sería en la película Nia, el interés amoroso, y aparte que también tiene que ver mucho con el tema del virus Quimera. Luego, en la sección de personajes, yo os explicaré algunas cositas más. Básicamente, se escribió todo el personaje de Nia cuando fue contratada Thandie Newton. Ya os he dicho que el guión no estaba desarrollado todavía. Entonces, cuando ya la tuvieron contratada, lo desarrollaron el personaje a raíz de las ideas que aportaba ella, de su perfil, de físicamente cómo era, de las cosas que le gustaban, y todas estas cositas generaron el personaje. Sobre todo pasaron mucho tiempo para todo el tema de las escenas románticas, las escenas de amor y tal. Básicamente, por ejemplo, la escena que tenemos en un supuesto Sevilla, que luego os explicaré porque madre mía qué desastre, donde ellos se ven por primera vez y tienen como un amor a primera vista, o lo que vendría siendo un flechazo, eso estuvieron pensando cómo lo iban a hacer, cómo lo iban a preparar, y sobre todo el tema de las escenas románticas y tal, se ve que les dio más faena que las escenas de acción. De hecho, Robert Towne, el guionista, se inspiraría en la escena de West Side Story cuando los personajes principales se ven por primera vez, que se queda el uno a la otra mirándose o la otra al uno mirándolo. Después llegaría el fichaje de Dougray y Scott, que luego ya os explicaré algunas curiosidades también un poquito más adelante, porque John Woo y Tom Cruise querían un villano que fuera malo malísimo, pero sobre todo que tuviera algunos toques de interesante, algunos toques de inteligente, y sobre todo John Woo lo que le gustaban eran los ojos grandes que tenía Dougray Scott, porque sobre todo transmitían mucho, con una mirada, según cómo ponía la mirada, cómo cerraba los ojos y tal, transmitían muchas emociones, y por eso finalmente lo acabaron contratando. Bueno, el rodaje básicamente fue todo en Australia, algunas tomas se hicieron en Estados Unidos, pero básicamente en Sydney y en los Fox Studios que tienen allí en Australia. Por ejemplo, alguna de las pocas cosas que se rodaron en Estados Unidos fue la escena principal de la película, que es aquella de la escalada, que esto se rodó en el parque estatal Dead Horse Point, al sudeste de Moab, en Utah. Luego ya la sección de escenas imposibles, que es una sección que me he inventado en el vídeo anterior, y en este y en los próximos de Misión Imposible os explicaré un poquito cómo se hicieron algunas de las escenas más míticas de esta película. Una de las localizaciones en Sydney sería, por ejemplo, la guarida que tiene Ambrose, que está ubicada en el fuerte Bear Island, que esto está justo al sur del centro de Sydney. Y es curioso porque este fuerte militar se construyó en el año 1885 porque Australia, sobre todo esta parte, tenía miedo de que hubiera una invasión por mar por parte de, en aquella época, Rusia o la Unión Soviética más tarde. Y entonces por eso lo construyeron, un dato que me ha parecido bastante curioso y por eso lo he incorporado aquí en el vídeo. Después la casa junto al mar de Ambrose, el villano, el personaje de Dougray Scott, se construyó exclusivamente para la película en Bradley's Head, una península con vistas al puerto de Sydney, y cuando se acabó de rodar la película automáticamente la desmontaron y como si allí no hubiera pasado ni hubiera habido casa nunca. Después la escena aquella que vemos a Nia, que está en un hipódromo y todo el tema, que roba una tarjeta con una serie de imágenes y tal de una cámara fotográfica, esto se rodó en el hipódromo Royal Randwick en Allison Road. La persecución en moto fue filmada en la zona costera de Malabar, concretamente en Bora Point. Algunas de las escenas que se rodaron en la ficticia sede de la empresa farmacéutica Biocide en realidad se rodaron en la torre del gobernador Phillip,
Como os comentaba, las desastrosas escenas de Sevilla, porque es que es un desastre, porque te mezclan Semana Santa, flamenco, fallas y la madre que los parió, todo esto se rodaría también en Sydney, porque aquí en España no vinieron a rodarlo. Sí que sale por allí bailando Sara Baras y todo el rollo que la contrataron, pero que aquí no se rodó nada. Esto se rodó en Argyle Place, que es una zona que está justo al lado del emblemático puente de Sydney. La casa esta donde se reúne Ethan Hunt con su superior, que en esta ocasión lo encarna Anthony Hopkins, y después tiene la escena aquella del flechazo con Nia, es una de las casas más exclusivas y más caras de toda esta zona de Sydney, que se construyó en el año 1926. Bueno, personajes. De nuevo tenemos a Tom Cruise como Ethan Hunt, que John Woo hizo una cosa muy curiosa. Lo estuvo observando cómo se movía, cómo andaba, cómo actuaba Tom Cruise, y a raíz de ahí desarrollaron las coreografías y todo el tema de las peleas y las escenas de acción para que fueran adaptadas a sus capacidades físicas. Aunque Cruise le comentaría a John Woo que le gustaban mucho las películas de Bruce Lee y que se podían incluir algún tipo de escena o podían hacer alguna cosa que incluyera alguna peleita y tal, que es lo que vemos exactamente al final de la película. Después tenemos evidentemente a Ving Rhames, que lo vuelve a acompañar al personaje de Ethan Hunt como Luther Stewell, pues ya sabemos, el hacker, el especialista en informática, como lo queréis llamar, que es el único que ha repetido en todas las películas de la saga, incluido la séptima parte 1. Tandy Newton la tenemos aquí como el interés amoroso tanto del villano como el héroe, como os he comentado antes, Nia. Y lo curioso es que había trabajado ya con Tom Cruise en un pequeño papel en Entrevista con el vampiro, y entonces a Tom Cruise pues, le pareció pues, una actriz y una chica pues, bastante maja. Y aparte, después trabajó con Nicole Kidman en otra película. Y cuando decidieron que tenían que buscar una actriz para que acompañara pues, al héroe en esta nueva aventura de Misión Imposible, Nicole Kidman le dijo, oye, ¿y por qué no contratas a Tandy Newton? Y la verdad que era una de las primeras que tenían en la lista y por eso la ficharon. Después tenemos al villano Dougray Scott como St. Ambrose, al que curiosamente Tom Cruise ya lo había visto en un par de películas, Por Siempre Jamás y Twin Town. Curiosamente, Dougray Scott rechazó el papel del noveno Wolverine para la película de Bryan Singer de los X-Men, que después evidentemente lo ha hecho Hugh Jackman. O sea que perdió ahí un papelazo que alucina, porque Dougray Scott, la verdad, que en poquitas películas lo hemos visto de protagonista y pocas cositas. ¿Qué sabéis ahora de Dougray Scott? ¿Lo habéis visto en algún proyecto, alguna cosa? Yo por lo menos no, ¿eh? Si vosotros lo habéis visto, dejádmelo por ahí en comentarios, porque yo es que ya ni me acuerdo de él. En cambio, Hugh Jackman, mira cómo está. Pues aquí arriba. Y encima vuelve otra vez en Deadpool 3. Después tenemos a Brendan Gleeson como John C., uno de los personajes que quiere comprar el tema del virus y todo el rollo, uno de estos locos que siempre hay en todas las películas para intentar saber qué quiere hacer con él. Y lo hemos visto en un montón de pelis, lo hemos visto en 28 días después, lo hemos visto en películas como Braveheart, Troya, en la saga de Harry Potter y en muchas películas. Es un actor británico muy muy conocido. Richard Rosewood como uno de los secuaces de Ambrose, Hugh, que también lo hemos visto o lo reconoceremos sobre todo por hacer del villano en la película Moulin Rouge, protagonizada por Nicole Kidman casualmente y por Ewan McGregor. Ahí lo hemos visto. Y también lo hemos visto en una película muy curiosa, que a lo mejor hablo un día de ella, que es una serie B, pero con un presupuesto un poquito alto, que es Van Helsing. Una película protagonizada por Hugh Jackman, en la que hace del conde Drácula. Y Elena Arnaya sale como una de las novias de Drácula. Es una película bastante curiosa, con unos efectos digitales reguleras, pero a mí la película me parece bastante simpática. Está coprotagonizada, si no me equivoco, por Kate Beckinsale, que después haría súper famosa con la saga de Underworld. Después tenemos a Rade Servicia, no sé si lo estoy diciendo bien, como el doctor Vladimir Nerkovich, que este es un actor secundario que lo hemos visto también en un montón de pelis. Lo hemos visto como el vagabundo que le da el abrigo Bruce Wayne en Batman Begins, evidentemente protagonizada por Christian Bale y dirigida por Christopher Nolan. La trilogía, ya sabéis que es la que más me gusta a mí de Batman. Lo hemos visto como el villano de la segunda parte de Taken, o como se conoce aquí en España, de Venganza, protagonizada por Liam Neeson, que es el padre de todos los que se encargan la primera, Liam Neeson, y entonces la viene para liarla en la segunda parte. Otro de los que sale por allí de villano secundario, que no se le ve mucho, es Dominic Purcell, que hace de Ulrich
que este se quedó ya encasillado con el papelito que le dieron en Prison Break, que hacía del hermano del protagonista, Lincoln. Y por otro lado, lo tenemos también un poquito así como un Drácula reguleras en la película aquella de Blade, no sé si es la 2 o la 3. Ahora mismo no lo recuerdo porque es que el papel de ese Drácula es horrible, horrible. Y finalmente, pues Anthony Hopkins como Sam Webb, el nuevo superior, el nuevo jefe de Ethan Hunt, que es el que le encarga la misión de recuperar pues el virus quimera, el antídoto Belerofonte y todo el tema. Como curiosidad, en primer lugar se le ofreció este papel a Ian McKellen. ¿Que dónde se iría Ian McKellen? Pues evidentemente a rodar X-Men con Bryan Singer para hacer de Magneto. O sea, Dougray Scott se quedó, no fue a hacer de Lobezno, y Ian McKellen se fue para hacer de Magneto. En este caso, para crear las diferentes coreografías, acrobacias y tal de acción de la película, John Woo colaboró estrechamente con la Academia Militar de Estados Unidos en West Point. Y este equipo desarrolló más de 100 nuevas acrobacias o coreografías que en ese momento no se habían visto en ninguna película de Hollywood. Sí que se habían visto películas evidentemente asiáticas de John Woo, por ejemplo en The Killer, Hard Boiled y todas estas películas protagonizadas por Chow Yun-fat, que son una flipada, sí que se habían visto, pero adaptadas a Estados Unidos era la primera película. Como os comentaba antes, la escena de la escalada fue protagonizada o hecha o actuada totalmente por Tom Cruise. O sea, contrataron a un doble para que la hiciera, porque claro, había bastante riesgo, más que nada porque estaba a 600 y pico metros de alto, y cuando pega el salto, aquel que pega de una roca a otra, de una pared a otra, había unos 5 o 6 metros de distancia y te podías colar. Simplemente estaba enganchado con un cable de seguridad, que después evidentemente se borró con CGI, por si se caía. Pero bueno, pese a las medidas de seguridad, John Woo, la verdad que sudó bastante durante toda la película, porque Tom Cruise cada vez que había que hacer una escena de acción decía, la hago yo. Se habían contratado a especialistas, a dobles y tal, pero bueno, ya sabéis que a él le gusta el riesgo. Curiosamente, esta escena de la escalada fue una idea del propio Tom Cruise, porque quería diferenciar a su Ethan Hunt de la película primera a la segunda, que se había vuelto un poquito más arriesgado, un poquito más aventurero, y entonces era la diferencia de aquel muchacho que vemos en la primera peli a esta, que lo vemos ya un poquito más metido en el papel, un poquito más chulillo. Y para no perder detalle de ella, se rodó con 6 cámaras a la vez, puestas por los lados, por arriba, y una cámara en un helicóptero, y a John Woo le daba bastante miedo, porque si venía un golpe de aire, estaba bastante cerca para que pillara una buena toma de la cara y tal de Tom Cruise, a ver si le iba a dar con el aspa, y si no se mataba despeñado, a ver si le iban a coger y le iban a cortar la cabeza con las aspas del helicóptero. Entonces John Woo estaba ahí, y sobre todo los del seguro, aterrorizados. Pero bueno, John Woo tendría mucho miedo, pero la escena se tuvo que repetir hasta 7 veces hasta que le gustó cómo quedó a John Woo. El salto, la escalada, todo, 7 veces. Era marinera. Otra de las escenas míticas sería aquella persecución de los dos vehículos que van con un Porsche y con un Audi, que se quedan enganchados y van dando una vuelta y tal, que esto también es como una especie de metáfora de una danza, de un baile romántico y todo el tema, que según John Woo, algunas declaraciones que he visto en algún reportaje y en alguna entrevista, y para hacer esta escena resulta que hicieron un riel que corría, que lo tenían metido por debajo del asfalto, tapado con tierra, hicieron una plataforma, pusieron los dos coches y entonces iba girando junto con las cámaras para rodar esta escena. Y cuando se quedaban allí colgando los dos coches, que por cierto, el que se queda colgando es el Audi, que vanía y se queda colgando ahí a una altura de 30 metros, todo esto pues evidentemente estaba todo enganchado con unos cables de seguridad y tal, y de hecho la propia Thandie Newton hizo la escena, y evidentemente también se borró el cable de seguridad y tal, pero 30 metros de alto, que se suelte el cable y a ver qué pasa. Otra de las escenas espectaculares, que además recuerda mucho a la escena mítica de la entrada al cuartel de la CIA de la primera película, que ya que está colgando Tom Cruise, o bueno, en este caso Ethan Hunt, no puede hacer ruido, todo el rollo, que es una escena de súper tensión, y aunque hayas visto la película 1000 veces, te quedas ahí con la respiración entrecorta, fue la de la entrada al laboratorio de Biosite, que esto se rodó, como os he comentado antes, en uno de los edificios de Sydney, en la Governor Phillip Tower, pero tuvo dos localizaciones. En primer lugar se rodó realmente in situ, cuando llega el helicóptero, el personaje de Ethan Hunt se asoma como si fuera a saltar y tal, y la segunda parte se rodó evidentemente pues ya en plató,
haciendo pues una especie de... como si fuera entrada del edificio, con pantallas verdes y todo el tema. Curiosamente esta escena estaba planificada de otra manera. Tenía que llegar corriendo, el personaje de Ethan, saltar y entonces entrar por el conducto de ventilación. Pero para hacerlo un poquito más espectacular dijeron, ¿y por qué no salta desde un helicóptero? Y por eso quedó en la película pues saltando desde el helicóptero. El salto lo tuvo que repetir Tom Cruise 40 veces. 40 veces. Y entonces lo que tenía era un sistema de frenado hidráulico que iba a 10 metros por segundo cuando saltaba y se dejaba caer Tom Cruise. Y justo cuando estaba a punto de llegar a la cámara, que estaba todo súper controlado y súper medido con el peso de Tom Cruise y todo el rollo, básicamente quedándose a un palmo de la cámara, entonces eso se frenaba de golpe para que no te estrellaras. Y como os he comentado, 40 veces lo rodaron. Pero es que la escena de huida del laboratorio más o menos tuvieron que hacer lo mismo. En un principio estaba pensado para que fuera la fachada de vidrio, pero pensaron que a la hora de explotar y después que fuera a saltar Tom Cruise, pues a lo mejor algún cristal o algo le iba a pegar en la cara y podían tener algunos daños. Entonces por eso vemos que hay un muro de cemento que lo vuela por los aires, pero más o menos lo mismo, o sea, también tuvo que saltar, habían hecho un hueco con pantallas verdes y tal, para que después pareciera digitalmente que saltaba desde paracaídas y tal. Que Tom Cruise ya es un experto saltando con paracaídas. En aquella época era uno de los deportes que a él le gustaba y lo sigue haciendo en sus películas. Toda esta plataforma para hacer que saltaba desde la fachada del edificio hasta que llegaba al suelo tenía una altura de 20 metros todo, la estructura. 20 metros y también tenía que saltar y lo tenían que frenar prácticamente cuando llegaba al suelo. Después el tema del fuego también sería algo curioso porque Tom Cruise estuvo implicado en dos escenas que tenían fuego. Primero, la de la persecución de las motos, cuando se gira, dispara y todo el rollo, y entonces vemos que luces desde un helicóptero explota un coche y tal, y entonces tiene que pasar él por medio. Entonces esto se hizo poniendo unos rieles, unos tubitos con agujeros de gas que tú podías regular la intensidad del fuego o más o menos, pero de todas formas tenía riesgo evidentemente de quemarse Tom Cruise. Y otra de las escenas que vemos también de fuego es cuando explota la puerta del fuerte y vemos que está todo lleno de llamaradas, que se hizo con el mismo sistema, unos tubos en los que tú podías regular pues que hubiera más llama, hubieran menos, y vemos ahí en ese momento cómo cruza la paloma, que la paloma se hizo con CGI evidentemente para no achicharrarse. Y básicamente comentaba John Woo que justo cuando sale la paloma, antes de que veamos aparecer por el fondo al personaje de Ethan, es como que está anunciando la llegada del héroe, que va a venir este y os va a poner a caldo. Curiosamente la persecución esta que con las motos y todo el rollo iba a ser de vehículos, pero de nuevo Tom Cruise dijo, a mí me gustan mucho las motos, y entonces se cambió para que fuera una persecución de motos y que Tom Cruise se pudiera lucir pues un poquito más. Todas estas escenas se rodaron en Australia, en una carretera cercana a Sydney, y las hizo todas el propio Cruise. Iba con, evidentemente, la moto enganchada pues al camión de producción que le iban rodando y tal, pero cuando hacía el salto que se pone así en un lateral y todo el tema, porque parece que para protegerse de los disparos y tal, solo iba enganchado con un cable al camión de producción, que si se podía caer se podía hacer daño. Y básicamente esta escena John Woo la quiso hacer porque le gustaban mucho las películas del oeste. Y entonces aquellas escenas que hemos visto alguna vez, que el jinete salta del caballo, se pone en un lado cuando le están tiroteando, tirando flechas para protegerse, pues esto John Woo lo hizo, pero con motos. Y después para el enfrentamiento, cuando se chocan las dos motos, salen ellos volando por los aires y se juntan en el aire y se pelean y tal, pensó John Woo en las películas de Ivanhoe, películas de la Edad Media, donde había las luchas estas de justas, aquellos que van los jinetes con los caballos y te pegan un porrazo con el palo aquel largo. Y dijo, ostras, pues lo quiero igual. Y esto se formó de una manera súper curiosa porque tenían un tinglado allí montado, tenían un riel que cruzaba también todo el suelo, tapado con arena, para que las motos fueran corriendo y se chocaran, o se frenaran, mejor dicho, en el momento justo. Rodaron a Doug Gray y a Tom, cada uno por su lado, saltando frente a la cámara, con un sistema de cables que iba por arriba, que los tenía a ellos escondidos dentro de la chaqueta, los frenaba en seco, para, claro, si se chocaban realmente dando el salto se podían hacer bastante daño. Y entonces todo esto se rodó cada uno por su lado, después los especialistas hicieron la parte que se engancharon, o sea, una locura de logística. Y después llegaría pues la pelea final
como os he comentado antes, que Tom Cruise le dijo a John Woo que le gustaban las películas de Bruce Lee y entonces hicieron la coreografía aquella que le pega las dos patas en el pecho, las volteretas, los giros a cámara lenta. Y toda esta coreografía la estuvieron ensayando durante 3 meses, tanto Tom Cruise como Dougray Scott, para hacerse el mínimo de daño posible y para que estuviera la secuencia, vamos, medía al milímetro. La escena del cuchillo en el ojo, que casi le salta al ojo al personaje de Ethan, eso se improvisó en el momento. Se añadió en el momento para darle un poquito más de riesgo. John Woo le dijo a Tom Cruise que no la hiciera él, que la hiciera el doble. Pero él dijo, vamos a hacer algún sistema. Entonces inventaron un cable que tenía que atravesaba horizontalmente con otro cable que tenía enganchado al cuchillo y justo frenaba, que se quedaba pues nada, a nada, porque se puede ver en la película que está casi tocando el ojo al personaje de Ethan, pero frenaba justo en seco ese cable para que no se soltara. Pero bueno, si hubiera habido algún problema, Tom Cruise lo deja tuerto, pero vamos, al momento. Finalmente, con un presupuesto de 125 millones, que no está mal, año 2000, recaudó 546. Imaginaros el taquillazo. Por lo tanto, habría una tercera Misión Imposible, que ya os hablaré de ella en un próximo vídeo. La banda sonora fue compuesta por mi amado Hans Zimmer, uno de los que me gustan a mí de compositores, igual que me puede gustar Jerry Goldsmith, me puede gustar Michael Giacchino, me puede gustar evidentemente John Williams, y curiosamente la hizo prácticamente seguida de la de Gladiator, porque Gladiator es del mismo año que Misión Imposible 2, y de hecho colabora con él la cantante Lisa Gerrard, y hay un tema romántico que sale Nia y tal, que se escuchan unos coros con la voz de Lisa y tal, que recuerda mucho al tema aquel romántico y así un poquito más emotivo de la película de Ridley Scott, que por cierto también tenéis vídeo por si queréis verlo, lo dejo por aquí en el enlace, de Gladiator. También se incluyen temas de grupos como Limp Bizkit, Metallica, que hizo un tema especialmente para la película, también Rob Zombie, Foo Fighters y muchos grupos, que esto pues mira, se empezó a poner de moda, que estaba el disco de la banda sonora, de la música incidental que se llama, y por otro lado, el disco con las canciones de la película. A veces venían juntos y otras veces cada uno por su lado y así, pues más dinerico que hace la productora. Respecto a material extra, he encontrado muy poco. Una intro diferente, que de la que vemos en la película, que vemos allí como la lucha de la quimera y el Belerofonte y tal, pero diferente, y poca cosa más, No he encontrado ninguna escena eliminada más, no he encontrado ningún extra de esto de tomas falsas, nada de nada. No como de Equalizer, que encontré 25 minutos, 11 escenas eliminadas de la segunda. Que también tenéis vídeo de Equalizer, de la 1 y de la 2. A mí, curiosamente, como ya he comentado en alguna vez, no sé si lo dije también en el ranking, en un directo que hice con el canal Cosas de Cine y tal, es quizá la que menos me gusta de toda la saga y aparte es como comenté en aquel momento, una rara avis. Es como una película que está fuera de todo. Sí que es de Misión Imposible, porque me lo pone en el título y tal, pero es como dije en aquel día. Yo creo que esta película es como si fuera un guión que no se utilizó para una secuela de cara a cara, porque yo me imaginaba John Travolta y Nicolas Cage protagonizándola, o alguna cosa así. Mira que John Woo me gusta, por ejemplo, Blanco Humano me gusta Cara a Cara, me gusta The Killer, me gusta Hard Boiled, pero en esta película no sé si es que no me convencen tanto Tom Cruise como Dougray Scott, que no me lo creo haciendo estas volteretas y estas cositas. Me lo veo mejor a Tom Cruise haciendo una acción, ¿cómo decirlo?, más estadounidense o europea, de persecuciones de coche, peleas más, no tan de artes marciales, por decirlo de alguna manera para que me entendáis. Y no es de las películas que más me gusta de la saga, la verdad. La segunda y la tercera son las películas que menos me gustan. O sea, a partir de la cuarta, entonces ya, cuarta, quinta, sexta y la séptima parte 1 que os voy a decir, para mí fue una auténtica alucinada, que ya hablaré de ella, porque en su día no hice el vídeo, por eso, porque participé en un directo que lo tenéis por ahí en el canal de Cosas de Cine. Pero bueno, en fin, ya veis, un vídeo cortito, breve, 4 cositas, 4 apuntes, para no calentaros mucho la cabeza, sobre la segunda parte. ¿Os gusta más? ¿Os gusta menos? Comentarios. ¿Os gustan las pelis de John Woo, sobre todo de su etapa asiática antes de Estados Unidos y asiática después de Estados Unidos? Todas esas cositas. También es la que menos gusta a vosotros de la saga, o a lo mejor la que más os gusta. Ya sabéis, todos esos comentarios. Dad like, suscribiros,
compartir el vídeo, si queréis colaborar, la S de Supergracias, que la tenéis también por ahí abajo, desde 2 euros hasta 1 millón de euros. Si me da 1 millón de euros, pues dejo de trabajar, la verdad. En fin, nos vemos en un próximo vídeo, que ya no doy más la turra. Hasta luego.